Voy a tratar de resumirlo porque aquí hemos avanzado mucho, pero quiero darle el más importante. Empezamos a llevar a los hospitales City de Masate, transfieren a la capital, hospitales nacionales, doctores particulares. Y aquello nos decía, no se preocupe, eso se le va a quitar, no, nunca fue así. Empezó a avanzar al punto que descubrieron los testículos como que le habían salido 4 más, algo así de sus piernas, y cruzados del recto. Y empezó nuestra travesía a buscar la ayuda. Y nada ni nadie podía ayudarnos. Puede ser como ese problema que usted esté luchando, sea un llamado de Dios. O a que acepte a Cristo, o a que se levante y predique la palabra. Pero todo es para la gloria de Dios. Lo cierto es que seguíamos batallando. Pero el Señor ya me había hablado. Me hacía entender que era por mi causa. Pero no quería levantarme, ni mucho menos hacer lo que Él me decía. Ya le había compartido varias veces a mi esposa que yo me miraba en unos lugares predicando una palabra de poder, una opción como nunca lo había visto. Incluso en buses. Hasta que el Señor en una ocasión, cuando ya mi hijo, 2 doctores, uno en Mazatenaco y después en una cruzada médica habían detectado que lo que mi hijo tenía era cáncer. Una situación bien rara, una enfermedad como yo nunca había visto. Lo peor fue cuando se le incrustó en el recto. No había ni economía, ni nada, ni nadie que nos ayudara. Pero sí había alguien que iba a ser Cristo Jesús. El mismo que salvó a usted, el mismo que en esta mañana va a sanar a alguien, el mismo que en esta mañana va a restaurar su vida, su familia, porque el Señor que yo predico es el mismo de hoy y siempre. A mi hijo incluso tuvieron que practicar el examen del VIH y yo no me esperaba nunca eso. Porque aquello para algunos es como que lo hubieran abusado sexualmente. Créanme, vivimos una vida fatal con mi esposa, fue algo terrible. Lo cierto es que le hicieron el examen y gloria a Dios salió negativo. Lo del VIH, pero lo otro nos atormentaba y lo peor era que nos decían, mire, él está muy lindo, no se le puede tratar nada, muy delicada al área. Si eso, mira, 5 o 6 años, vamos a hacer algo, que tanto lo sentimos, Señor. En un par de ocasiones platicamos con mi esposa, entregando a nuestro hijo en la mano de Dios, diciendo que el Señor se lo quería llevar. Pues era su hijo, pero que nos diera fuerza. En una noche Dios me habla, literalmente, sin ver a nadie. Fue creo la segunda vez que Dios me hablaba literalmente. Y aquella voz sin ver a nadie me decía, hijo, no temas, solo levántate y ya no seas rebelde. A veces el Hijo de Dios tiene que tratarle fuerte, tiene que llegar una ballena como a Jonás a tragárselo, aunque después salió a predicar como olor a bacalao, pero con la unción del Espíritu Santo. Lo cierto es que aquella voz me sigue diciendo, escucha, ya no busques médicos, obedéceme, levántate, vete a los buses, ahí me encontró mano David. No me fue fácil escuchar aquello, yo no quería, a veces este hermano tiene permiso. Nos acomodamos en 4 paredes. Hay gente que necesita con una palabra en un mercado. Hay gente que discrimina predicadores de mercado. Y Dios los ha llevado ahí. Dios bendiga a los que salen en la televisión. Dios sabe quién poner en cada lugar. A Juan el Bautista lo llevó al desierto, pero ahí estaba con él. Lo importante es que